universitario. Claro, porque siempre hemos funcionado así, pues porque tenemos que cambiar. Pero claro, esas reflexiones no se dan al estilo de revolución de primavera en Egipto ni nada, pero sí con procesos reflexivos y con comunidades intencionadas, no solamente están los académicos, sino también están los administrativos. Y en esa medida pues también se dan las dinámicas de política, pero es que no hay apuestas en política. Cuando uno tenemos los congresos, me acuerdo del congreso que hicimos hace 2 años acá, el Seminario Iberoamericano CTS, donde la Universidad de Santo Tomás fue una de las convocantes a través del Seminario Iberoamericano. Pusimos una línea de política, aquí está el doctor Carlos Fernando, que también estaba en nuestro comité en la... y la doctora Mónica, gracias, la doctora Mónica, que también está en nuestro comité, y teníamos un eje política. ¿Y sabe cuántos trabajos llegaron? Llegaron 400 trabajos a todo el Congreso, y en la línea política llegaron 10. Entonces dice uno, ¿dónde están las reflexiones de los académicos sobre la política educativa? Entonces también hay grandes retos que asumir, pues que asumimos la política como dada y ya, eso es lo que está. Pero ¿de qué manera podemos desaccionar de la política? Ahora, la política no gira lo epistémico, que eso es claro. La política son líneas de acción, pero no me dice cómo construirla, cómo tengo que proceder frente a ella. ¿Sí? Y nosotros hemos tenido también, hay unos grandes vacíos, y es que asumimos la línea de política como lo epistémico. Es decir, lo que hay que hacer y no se discute. Entonces ahí hay unos asuntos también que hay que trabajar. Doctora, muchas gracias por su conferencia. Como es el tema de cierre, quisiera saber cuál es la articulación que usted ve entre interdisciplinaridad, flexibilidad y transversalidad. Gracias. Yo creo que, mira, lo mismo no es justaposición de términos. Yo creo que eso se va construyendo en el quehacer. Es así, cuando yo veo todo, la transversalidad y la integralidad como ejes que confluyen, o sea, que están ahí dialogantes, no tengo que verlo como qué corresponde a qué. Claro, cuando nosotros lo asumimos como partes, que eso es lo que hemos asumido, eso no solamente, estoy hablando de la investigación que conocemos en el campo universitario, o sea, no es único y exclusivo de la Santo Tomás, de la pedagógica, sino todas las universidades, pero digo el esquema. Y es que se ve todo esto como justaposición. Entonces se ve un área del humanístico, un área disciplinar, un área de contexto, digamos, estoy dando ejemplos, un área de investigación, pero el profesor que da investigación no investiga, pero él dicta todo el curso de investigación, ¿sí? Toda la metodología de investigación, eso es experto en decir los métodos, las técnicas, los instrumentos, pero uno le dice, profesor, muestre una investigación de la tiene. Entonces, yo sí creo que es necesario otros quehaceres, ¿sí? Y más mirarlo, más que como mirarlo de qué es lo transversal, qué es lo integral, es mirarlo como, esa es la perspectiva de trabajo, y como es dialogante, yo no tengo que decir esto corresponde a lo transversal, esto corresponde a lo integral, ¿sí? Porque justamente esas dimensiones de la acción humana se cuenta que se van fluyendo ahí. ¿Sí? Yo no tengo que decir, esto apunta a comprender, esto apunta a orar, entonces, pongo algunas áreas del campo teológico, del campo moral o del campo ético, porque tengo que trabajarlo obrar, ¿no? Por eso por eso me parece importante esa definición que la arranqué de currículum, ¿sí? Es una conversación compleja, estructurada por el compromiso ético con la alteridad, es decir, entender las diferencias. Porque otra cosa que también se ha entretenido los ejercicios educativos es que la educación es homogenizante. Todo, entonces todo tiene que ser igual, no hay posibilidad de hacer las diferencias. Entonces yo creo que por igual eso atraviesa muchísimos ejes y uno se pone a pensar, y es muy complejo decir, no, ¿por dónde arrancamos? Pues arrancamos, digo, nuestro nivel de responsabilidad, eso sí para mí es claro. Por lo menos respondamos en esos términos de los compromisos de Brando frente a lo que espero que otros esperan que yo haga. ¿Otra pregunta para la doctora? Bueno, profes,
Entonces vamos a salir en este momento al refrigerio. Ya nos están disponiendo, ya está dispuesta, perdón, la mesa del refrigerio. Después del refrigerio, faltando unos 10 minuticos para las 11, volvemos a la parte final, la parte conclusiva de a las 10:30, perdón, pensé que era más tarde. Volvemos a la parte final, a la parte conclusiva del seminario, la actividad que tenemos final para este módulo, y también para hablar como el tema de las certificaciones y los trámites que vamos a seguir haciendo en adelante para que puedan tener sus certificados sin dificultades.
Yo también, o sea, lo que pasa es que cuando yo los convocadores salen a
sea, yo le pregunto a usted cómo se le dio la boca el lobo, chicos. Me saqué el puntaje más, me saqué el puntaje y todo. Una herida sobre 30 puntos. No, pero es que usted se le dio la boca el lobo, entonces sí. Pero Adela ya no está en el programa. Adela sigue ahí, pero no está en la dirección, sácalo bien. Sácalo bien, es que y siendo rector sigue siendo. Sí, ¿Cómo haces? No sé. No sé, pero. no sé, vamos a tomar el que Y una resolución del ministerio que creo que ya no creo que sea desconocida, sin embargo es menester que revisemos. Se trata de la resolución 1075, para que por favor tomen nota, del Ministerio de Educación Nacional de mayo de 2015, reciente expedición, y es un decreto único reglamentario del sector de educación en Colombia. Decreto único reglamentario sector de educación en Colombia. ¿Por qué es importante conocerlo? Yo, bueno, esta es una mirada muy personal, yo nunca había visto un decreto tan grande. ¿Son cuántas páginas? 400 páginas del decreto. Por eso digo, es una mirada muy personal, no he tenido tiempo de leerlo a profundidad, solamente me detuve en educación superior. Y cuando llegué a la parte de educación superior era una transcripción del decreto 1295 del 2010. Entonces, dejo esa píldora en el oído a todos los interesados. ¿Qué valdría la pena revisar del decreto? No hace ningún análisis, pero parece que es una suma de normas con respecto a la educación desde el preescolar hasta la educación superior. Para lo que nos serviría, tal vez, esperemos a ver que los grupos que están analizando la normativa, para lo que nos serviría es tal vez para mirar las grandes distancias que hay en el sistema educativo en los diferentes niveles, desde preescolar hasta educación superior. Y pues quedé muy decepcionada cuando observo el de educación superior ya mirando cada uno, y entonces vuelven a pasar los artículos de denominación, justificación de los programas, y literalmente dice decreto 1295 del 2010, entonces no hubo un valor agregado. Puedo tener esta percepción muy a priori porque no he hecho una lectura abductiva de las 400 páginas, espero tener tiempo, pero ahí les dejo el número. Segunda noticia sobre el foro mundial del cual vamos a trabajar hoy muy brevemente para que nos vayamos con ello, y es la declaración que hace la UNESCO. Fue en Corea el encuentro y está en Incheon, la ciudad donde se hizo, y en esta se hace una declaración que parecería algo retórico, pero que sí nos llama a volver a pensar en estos 15 años de educación que vienen para el mundo. El documento ya salió en español y en inglés, se lo subimos también en el aula virtual para que lo tengan, y son 5 políticas fuertes. La primera, nuevamente se reitera, derecho a la educación. Ya al interior del documento se habla nuevamente de la gratuidad en la educación, cosa que si realmente los gobiernos lo permearían, deberíamos tener pues en Colombia un real derecho a la educación gratuita. Una segunda política tiene que ver con equidad, palabra que no nos es extraña, que son principios y políticas que hemos trabajado aquí, teóricamente, más en términos de equidad en educación superior, creo que estamos bastante distantes. Tercera política, sigue la calidad en la educación, tema que ya también se ha trabajado, en Colombia se ha trabajado fuertemente, pero pues vale la pena leer el documento de qué dijeron los países y cuáles fueron los acuerdos de los países en términos de calidad. El tema de inclusión, que es un aspecto que en Colombia se ha trabajado, diría yo, tangencialmente, porque aunque es una política, creo que no estamos cumpliendo en las universidades, sobre todo con este tema de inclusión de los diferentes tipos de comunidades, de los diferentes sectores a los que estamos convocados. Y un tema que por el libro de la OCDE ya había sido
digamos que puesto en Colombia para ellos lo llamaron la articulación de la educación para el desarrollo y el trabajo con la educación superior, en lo cual la Universidad del Valle Viejo se metió un mico desde la OCDE para Colombia, y aquí hay una mirada diferente que es educación a lo largo de la vida, es decir, cómo formar a lo largo de la vida. Son los 5 grandes temas de los que habla este documento de la UNESCO, entonces para lectura de todos los interesados en educación superior. Y colgamos un muy buen libro que lleva 3 años en circulación, de Howard Gardner, que son las 5 mentes del futuro. Me parece importante, su lectura es fácil, resumo rápidamente. Lo que tenemos que formar en educación son 5 mentes. En primer lugar, una mente disciplinada, ojo con estas palabras. Segundamente, una mente sintética. Terceramente, a formar una mente creativa. Cuartamente, a formar una mente respetuosa. Y quintamente, a formar una mente ética. Recuerda que Howard Gardner fue el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, con la cual hicimos maravillas durante 20 años, y él saca esta edición de las 5 mentes que hay que formar. Tema interesante en educación superior. Entonces ahí les dejamos esas 3 grandes píldoras para que ustedes por favor tengan en cuenta cuando vayan a elaborar documentos, referenciar desde lo normativo. Vuelvo a repetir, la última norma 1075 de mayo de 2015, Ministerio de Educación Nacional. Con base en el documento de la UNESCO, hemos preparado una reflexión muy sencilla, muy corta, para que el tiempo nos alcance a las 12 y terminar con la evaluación, y es un taller que tiene que ver con esta reflexión de la UNESCO y los objetivos que plantea la UNESCO para los próximos años en educación. Son tan amables como quieran, grupos de 4, 5, 6 personas. Betty les pasa las fotocopias, son muy rápidas, 2 páginas. Y Cristina, bien puedes. Profes, el objetivo es que hoy, aprovechando el espacio, nos reunamos, como dijo la doctora Fabiola, en grupos de 4 o 5 personas, a discutir un poco la propuesta que se hace desde el Foro Mundial de Educación 2015 con relación esencialmente a los aspectos fundamentales o incidentes que deben impactar la educación, y a los objetivos y a las metas para la educación después de 2015. Esta actividad, a su vez, les aclaro, está colgada ya en el aula virtual con sus respectivos insumos, que es la política, el documento de política que saca el Foro Mundial. Les continúo diciendo, este documento, tanto el que les acaba de entregar la profesora Betty como los documentos soportes, están colgados ya en el aula virtual para que los puedan consultar y profundizar. El documento general de la política del foro está todavía en versión en inglés. Le subimos la versión en inglés porque todavía no tenemos la versión. ¿Ya está en español? Bueno, en este momento está subida la versión en inglés. Vamos a precisarles para subir la versión en español. Y lo fundamental es que ustedes, a partir del contexto que se les hace en la actividad, puedan empezar a hilar, a profundizar en las 2 preguntas que se plantean, que son muy sencillas. Una completamente enfocada a integralidad y transversalidad, y la otra que reúne esencialmente las 4 características del currículo que hemos visto a lo largo del seminario, que son flexibilidad, internacionalización, interdisciplinaridad y la que vimos hoy, integralidad, transversalidad. Entonces, Yo creo que esta es muy sencillo, está para 15 minuticos.
y aprovechar por 11:20, ¿les parece? De tal forma que nos dé tiempo para la evaluación. Muchas gracias. Profesores, por favor, nos marcan las 2 hojitas que les acabamos de entregar y sus reflexiones generales nos las anexan, por favor. Sí, atrás. Las pueden anexar al rescate.